Muy bien. Perfecto. Entonces, decíamos que hay células entonces que intervienen en la inmunidad inespecífica y nombrábamos las natural killer. Las natural killer, aclaramos que si bien son capaces de matar células de tumores o células como gérmenes, si bien las natural killer pueden hacer eso, no reconocen de forma específica, no saben reconocer específicamente una célula tumoral de un tipo de tumor de otro. No saben. Es decir, lo que hacen es reconocen algunas moléculas, que a veces son unas, a veces son otras, y gracias a ese reconocimiento, estas natural killers se activan y liberan sustancias, o moléculas, sustancias químicas, que son capaces de actuar sobre las membranas celulares de otras células y pueden destruir a esas otras células. Entonces, son destructores de células, pero no de forma específica. Células tumorales hace referencia a lo siguiente. Una célula tumoral, todo el mundo escuchó hablar de un tumor, un cáncer, ¿no es cierto? Todos han escuchado. El tumor fulano se murió de un cáncer. El cáncer es una enfermedad mortal. El cáncer nos mata, cáncer aquí, cáncer allá. Y si uno tiene que asociar con cáncer, ¿qué asocia? Con un bulto, un tumor, bulto. Tumor significa bulto. Un cáncer es un bulto. Le salió un bulto, un tumor, un cáncer en el pulmón a fulanito. Fulanito tiene un cáncer de cerebro, menganita tiene un cáncer de riñón. ¿Y qué es un cáncer? Un cáncer ¿de qué está hecho un cáncer? Está hecho de células. Está hecho de células. ¿Y dónde salieron esas células? ¿Vinieron de afuera? ¿Son células de extraterrestres que entraron a...? No. Son células de nuestro propio organismo. ¿Cómo van a ser células de nuestro propio organismo? Son malas, son malignas, no merecen la vida. No, sí son células como las nuestras. Y las fabricamos nosotros. ¿Y a partir de qué? A partir de células propias nuestras. Nuestras propias células se dividen, muchas de nuestras células se dividen, dan células hijas. En esas divisiones celulares pueden aparecer células que son diferentes, que no son las mismas que se supone que tienen que ser. O sea, una célula madre da origen a dos células hijas. Esas dos células hijas tienen que ser no solo iguales entre sí, sino que tienen que ser iguales a la madre, y luego en todo caso se diferenciarán a lo que sea. Pero las células tumorales, las células de los tumores, son diferentes. Entonces es como si yo hubiera tenido, bueno, tengo un caniche padre, una caniche madre, me sale un canichito. Bueno, fenómeno. Se reprodujeron y nació un canichito. Ahora tengo otro caniche padre, otra caniche madre, me sale otro. Acá en este caso es al revés porque es de uno salen dos, y de acá es de dos sale uno, pero lo mismo. Tengo dos caniches papá y sale un caniche. Tengo otros dos caniches y sale un caniche. Ahora tengo dos papá caniche y me sale un elefante. ¿Cómo salió un elefante? Y sí, porque el caniche que nació no tenía la misma forma que un caniche. Y cuando se empezó a desarrollar me di cuenta que no era un caniche, era un elefantito. Tiene forma de elefantito, tiene trompa, o ni siquiera tiene media trompa, porque tiene características del perrito también. Entonces tiene media trompa, tiene tres patas en vez de tener cuatro, pero tiene tres patas, pero son de elefante, una cola pero de perro, es decir, salió un elemento que no es aquel que tenía que salir. Bueno, con nuestras células pasa lo mismo. Nuestras células cuando se dividen pueden dar origen a células hijas que no son las que tienen que estar. Eso pasa todos los días. Ahora, en este momento, ustedes ya, ahora mismo que estamos hablando, están fabricando células que no son las que tienen que estar. ¿Y qué pasa con esas células? Bueno, este sistema de la inmunidad las destruye. ¿Está bien? O sea que todos los días fabricamos células anormales. Todos los días tenemos cáncer. ¿De acuerdo? Todos los días tenemos cáncer.
cáncer y división celular son no sinónimos, pero son cosas que van totalmente de la mano. Gracias a nuestro sistema inmune, esos cánceres no se desarrollan. Es decir, se mata a las células en estadios tempranos y entonces no progresan y por ende no tenemos cáncer todos los días. O sea, lo tenemos, pero lo destruimos. ¿Está bien? ¿Quién destruye células tumorales, células que van a ser ajenas al organismo porque no son iguales a las nuestras, no son como las nuestras exactamente, aunque las fabricamos nosotros? Bueno, células como estas, las natural killer, que reconocen en esa cubierta, en las cubiertas de esas células, perdón, reconocen las cubiertas de esas células estructuras que no son de células que consideren normales y las destruyen. A veces en esa destrucción destruyen células que son tumorales, pero a veces destruyen células propias, porque no saben reconocer bien del todo. ¿Sí? Los natural killer no son grandes reconocedores, no son no reconocen bien todo. Entonces por ahí a veces matan células nuestras también en pequeñas cantidades. ¿Está bien? Los natural killer. Bien. Luego tengo células fagocitarias. Fagocitaria, ¿qué significa fagocitar? Fagocitar significa, o a qué se dedican las células que fagocitan, fagocitos, células que comen, fagocitan. Entonces, fagocitos, cualquier célula que tiene la capacidad de comer, le llamo fagocito. ¿Qué puede comer un fagocito? Puede comerse otra célula, sea propia del cuerpo, sea un germen, un fagocito, puede comerse una célula, o un fagocito puede comerse moléculas. Los fagocitos tienen en su superficie receptores que reconocen moléculas y cuando reconocen moléculas que pueden ser ajenas, se las comen. Ahora, los fagocitos también son relativamente inespecíficos porque el mismo fagocito que se come una mota de polvo es el mismo fagocito que se come una célula, por ejemplo, no sé, un bacilo de tuberculosis. O es el mismo fagocito que se come un virus, o es el mismo fagocito que se come una molécula de lo que fuera. Es decir, que los fagocitos no reconocen específicamente lo que tienen que comerse, pero se dedican a comer. Fagocitos. ¿Está bien? Células fagocitarias. Las células fagocitarias pueden ser células que provienen de la sangre. En la sangre hay glóbulos blancos. Dentro de los glóbulos blancos hay unos glóbulos blancos que tienen granulitos adentro. ¿Está bien? Entonces, dentro de las células blancas de la sangre hay granulocitos. Esos granulocitos tienen actividad fagocítica cuando están en los tejidos. Y hay macrófagos. Entonces tengo fagocitos que pueden ser granulocitos que provienen de la sangre o pueden ser macrófagos. Los macrófagos, a su vez, pueden provenir de la sangre o bien los macrófagos pueden estar en los tejidos. O sea que células fagocitarias, células que engullen, tengo células que provienen de la sangre y células que están en el propio tejido. Las que provienen de la sangre, granulocitos y algunos macrófagos, que en la sangre no se llaman macrófagos, sino que se llaman monocitos. Y luego macrófagos locales de los tejidos. ¿Está bien? No sé, una célula de Kupfer, una célula en el hígado o una célula de Langerhans en la piel, células que son macrofágicas, están siempre en ese tejido. Y luego otros macrófagos, que también son fagocitos, como las células locales, pero que provienen de la sangre. Macrófagos provenientes de monocitos de la sangre. En la sangre circulan monocitos que se transforman en macrófagos en los tejidos. Entonces, estas células, que son fagocitos, que son granulocitos y macrófagos, en lugar de matar a las células, en lugar de matar, como hace la natural killer, estas comen. ¿Qué comen? Comen moléculas, comen células, comen virus, se los comen. Y los degradan, los anulan, ¿está bien? Los inactivan, es decir, se los comen.
¿Está bien? También reconocen en forma inespecífica. En la volteada de la comida de esto puede aparecer moléculas propias o células propias. Intervienen, como las natural killer, todos los días y todo el día, permanentemente, y se deshacen de aquellas cosas que podrían ser dañinas o lo son potencialmente. Bien. Células entonces. Bueno, la inflamación lo dejo aparte, se lo dejo, no importa, células de la inflamación. Entonces, cuando, por ejemplo, ahí tenemos, miren, una herida, ahí tengo la piel. Tengo la piel, en la piel estoy viendo la capa esta, esto que está acá, en realidad corresponde a una de las capas de la piel, la capa córnea, que no, nada, que está dentro de la epidermis, pero en realidad está separada. Esto que está acá es la capa córnea de la epidermis que llega hasta acá. La epidermis tiene una capa córnea, que la córnea también está hecha la capa córnea con queratina. Esa queratina también es una forma de barrera, no la habíamos mencionado, pero en la piel, específicamente para piel vale eso. Hay queratina, la queratina es una proteína que da cierta impermeabilidad, ya sea para algunos, para el agua, por ejemplo, y para algunas sustancias que son hidrofílicas. De hecho, si nosotros nos metemos adentro de una bañadera, el agua que está en contacto con nuestra piel no entra a nuestro organismo. ¿Está bien? Bueno, la capa córnea también tiene que ver con eso. Bueno, pero acá lo que veo es que está fraccionada, está rota la capa córnea, está roto el resto del tejido epitelial, es decir, la epidermis, y al romperse esto, fíjense cómo ingresan ya a los tejidos, dermis, hipodermis, un tejido con un vaso sanguíneo, ingresan gérmenes o moléculas. ¿Está bien? Acá en este caso son moléculas. Ingresan moléculas, ¿está bien? Y veo cómo los vasos sanguíneos permiten, en este caso por ruptura, la salida de glóbulos blancos. ¿Qué hacen los glóbulos blancos? Van a ir a fagocitar las partículas que están ingresando. ¿Está bien? Bien, entonces tengo que hay una respuesta inespecífica celular de natural killers y fagocitos. Luego tengo moléculas que están en la sangre habitualmente, pero que se pueden pasar a los tejidos cuando es necesario. Y esto es permanentemente. Moléculas circulantes como el complemento, ¿está bien? Son moléculas que están en la sangre circulando en forma inactiva. O sea que si yo ahora a ustedes le pido, por ejemplo, factor de complemento 1, por ejemplo C1, factor de complemento C1, entonces en el laboratorio le van a buscar factor de complemento 1. Y lo van a encontrar en su sangre. Lo que sí van a encontrar es que ese factor de complemento 1 va a estar lo que se llama inactivo. ¿Qué significa estar inactivo? Bueno, inactivo significa que está en una forma la molécula que no causa ningún efecto. Entonces circula el C1, por ejemplo, o el C3, circulan por nuestra sangre de forma silenciosa, ¿está bien? Sin hacer ningún daño. Pero, ante determinadas circunstancias, esas moléculas del complemento, que se denominan con la letra C y un subíndice, esas moléculas, o el subíndice puede ser un número, o una letra, o pueden ser números, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, o pueden ser letras y números, por ejemplo, C1A. ¿Está bien? Las moléculas entonces del complemento se pueden escapar de la sangre y cuando se escapan de la sangre se activan. Ahí sí, las formas activas tienen una función. Entonces, los 20 componentes del complemento se van activando en forma de cascada.
C1 activa C2, C2 activa C4, y así se van activando, y el producto final son moléculas de complemento, son moléculas que se llaman complejos de complemento, que son las moléculas de complemento activadas. Y esos complejos de complemento, es decir, moléculas del complemento que circulaban inactivas en la sangre, que salieron de la sangre y se activaron y formaron esos complejos también son activos y tienen funciones. ¿Qué hace el complemento? Puede destruir células, como dice ahí, destruir células por citolisis. ¿Qué puede hacer el complemento? Se pega a las membranas plasmáticas, por ejemplo, de una bacteria, se pega a la membrana plasmática, le cambia la conformación a la membrana plasmática, y la membrana plasmática de la bacteria se hace permeable a agua y a solutos que no necesita, entonces la bacteria se muere. O sea que el complemento puede formar complejos que producen citolisis, o sea, lisis o destrucción celular. ¿Está bien? Pero además el complemento puede hacer otra cosa más. El complemento activado, las moléculas del complemento activado, pueden unirse a los anticuerpos, que ya vamos a mencionar, y favorecer la acción de los anticuerpos, que después vamos a ver cuál es. ¿Está bien? O bien, los complejos del complemento pueden hacer una tercera cosa, que es pegarse a moléculas y hacerlas más fagocitables. ¿Para qué? Para que los fagocitos se coman las moléculas. Entonces, en un medio determinado, hay moléculas que pueden ser ajenas y los fagocitos se las están comiendo. Pero, si esas moléculas se unen a complejos de complemento, los fagocitos quieren más. Quieren más. Es como si los fagocitos estuvieran comiendo moléculas que fueran papas fritas, y entonces viene el complemento como si fuera la sal. Entonces la sal se pega a la papa frita y los fagocitos quieren más, y quieren comer más, y se comen todas las moléculas que pueden. Ese hacer más apetecible, así como se dice, hacer más apetecible las moléculas para los fagocitos, ese proceso se llama opsonización. Opsonización. ¿Qué es la opsonización? Es la unión del complemento a moléculas para que éstas sean mejor fagocitadas. ¿Está bien? Para eso sirve el complemento. Entonces el complemento sirve para opsonizar, sirve para alisar células y sirve para mejorar la actividad de los anticuerpos. Para eso sirve el complemento. ¿Y qué tiene que ver el complemento en la inmunidad? Bueno, imaginemos que las moléculas que entraron a un tejido de, no sé, de polen, entraron moléculas, entonces ¿qué hace el complemento? Se activa, sale parte del complemento de la sangre, se activa, se forman complejos que se unen a esas moléculas y esas moléculas son fagocitadas. ¿Está bien? O la molécula por ahí es una molécula que despierta la respuesta inmune, y entonces la inmune específica, y entonces este complemento se une a los anticuerpos que van a reconocer a esas moléculas. ¿Está bien? Bien. O sea que el complemento, o si lo que entra es una célula, el complemento puede unirse a la membrana celular y destruir. Bien. Conclusión, tengo moléculas circulantes como la del complemento en inmunidad inespecífica. Este complemento se activa por decenas, por no decir centenas, de moléculas diferentes. No es que hay una molécula especial que activa el complemento, ni es que la molécula, una molécula determinada activa una parte del complemento. El complemento se puede activar con montones de moléculas, ¿está bien? Y una vez que se activa como complemento. No tiene diferencia si se activó porque era una célula lo que lo activó, o porque era una molécula unida al polvo, o una molécula unida a lo que fuera.
Bien. Y luego tengo el interferón. Interferón que interfiere, el interferón interfiere en la división de los virus, es decir, en la replicación, que de uno salgan dos. Entonces el interferón es una sustancia que se libera en un medio, principalmente cuando hay virus. ¿Está bien? Es una sustancia que se libera. Suelen liberarlo los linfocitos activados que fueron invadidos por virus o algunas células que fueron invadidas por virus. Secretan el interferón dificulta la replicación de los virus y si todo va bien, se supone que el proceso termina en eso. ¿Está bien? Todas estas cosas que vimos de la inmunidad inespecífica tienen respuesta justamente inespecífica y es la respuesta la más común de todas. Esta respuesta en este momento ustedes la están teniendo. ¿Cómo? Si yo no tengo nada del sistema inmune, ¿de qué me estás hablando? Yo esto no tengo. Sí. Cada minuto está funcionando esto. ¿Qué quiere decir? Ustedes todos tenemos microlesiones, lesiones que se forman y que ni las vimos, no las vemos siquiera. Un rasponcito muy chiquitito, un pedacito de piel que se pinchó, lo que fuera. Tenemos microlesiones permanentemente. No hablo de lesiones chiquitas que veamos, que también sirven para esto, pero cualquier microlesión permite entrada de gérmenes, permite entrada de moléculas, y este sistema funciona todo el día, trabajando todo el día, protegiéndonos de esas moléculas o de esas bacterias que ingresan a nuestro cuerpo permanentemente. Este sistema anda funcionando todo el día. No hay momento del día que no funcione. Y es el que se lleva la gran mayoría de la respuesta inmunitaria. Es decir, la gran mayoría de la respuesta inmunitaria, en volumen de respuesta, es la inmunidad inespecífica. Es decir, esta inmunidad, quiero ver acá cómo va esto. ¿Está? Esta inmunidad, entonces, es la que responde con mayor frecuencia en relación al resto de la inmunidad. ¿Está bien? Todo el día está trabajando esto. Todo el día, ahora ustedes, en este momento, tienen su inmunidad inespecífica. Bueno, es muy claro, la piel no se la sacan nunca, y las mucosas tampoco. Eso está funcionando todo el día. Todo lo que se esté apoyando, bueno, secreciones tienen todo el día las pieles mucosas. Si algo atraviesa los epitelios, ahí están nuestras natural killers, nuestros fagocitos, que siempre están ahí. Si eso es un poquito más grande, entonces el complemento ayuda y el interferón ayuda si es un virus. Y eso funciona todo el día, todos los días. Entonces nosotros ni nos enteramos que tuvimos estas reacciones. Por eso decimos que el cuerpo se defiende de las cosas. Entonces, a veces uno ve y dice, bueno, viene fulanito con un raspón, y uno lo ve y dice, uy, ¿no será que tengo que tomar un antibiótico? No tiene que tomar nada. De esto se encarga su cuerpo. No, ¿y cómo se va a encargar mi cuerpo si estoy lastimado y no sé? Se encarga su cuerpo. Mire, tiene usted una inmunidad inespecífica, que se encarga perfectamente. ¿Y qué es eso? Bueno, es la piel y mucosa que ya se rompieron, pero tiene células como natural killer, fagocitos, moléculas circulantes que lo están defendiendo. Ah, bueno, entonces está bien. ¿Está bien? Entonces, las respuestas inespecíficas, que son las más abundantes en cantidad, se producen todo el día permanentemente. Bien, nos rascamos y se producen microlesiones. Me rasco, uy, mira, me pico acá un poquito. Y ese rascado ya produce una microlesión y este sistema está respondiendo ante ese rascado, por ejemplo. Bien, pero esta no es la única inmunidad que hay, sino que hay otra inmunidad que es la inmunidad específica. Esa inmunidad específica, con ella nacemos con una parte de la inmunidad específica, pero el resto la tenemos que ir fabricando a lo largo de la vida por entrenamiento. Es decir, a lo largo de la vida tenemos que ir entrenando a este sistema de respuesta específico para que las moléculas que consideremos ajenas no nos molesten tanto. Perfecto. Bien, entonces tengo la inmunidad específica.
La inmunidad específica tiene un tipo de célula especial destinado a ese tipo de respuesta. La inmunidad específica tiene una célula especial. ¿Cuál es la célula especial encargada de la respuesta específica? El linfocito. Linfocito, que es una célula, el linfocito, una célula que se sintetiza en la médula ósea o en el timo. Bien. Los linfocitos básicamente son de dos tipos. Existen dos tipos de linfocitos. Los linfocitos T y los linfocitos B. A su vez, los linfocitos B, los B de bueno, y los linfocitos, primero los T, primero los dos. Los dos linfocitos pueden ser células comunes, es decir, que no están activadas, o pueden estar activadas. Cuando se activan es cuando cumplen con su función. Cuando están desactivadas no cumplen con ninguna función. Circulan por la linfa, o se quedan un tiempo en la linfa, o circulan por la sangre, pero estas células cuando están inactivas, ahí van, son células comunes. Pero cuando se activan, entonces estas células les pueden pasar cosas. En el caso del linfocito B, cuando se activa, se modifica la forma del linfocito y se transforma en una célula que es diferente y tiene un nombre diferente, se llama célula plasmática o plasmocito. O sea que el linfocito B se transforma en el plasmocito o célula plasmática. El linfocito B es una célula inactiva. Cuando se activa se transforma en célula plasmática. Y la célula plasmática fabrica unas sustancias que se llaman inmunoglobulinas. Que es lo mismo que decir inmunoglobulinas, es lo mismo que decir proteínas de la inmunidad. Inmunoglobulinas. Globulina es un tipo de proteína globular en forma de globito. ¿Está bien? Proteína globular y entonces las inmunoglobulinas son proteínas globulares de la inmunidad. Inmunoglobulinas. Que es lo mismo también que decir anticuerpos. Inmunoglobulina es lo mismo que decir anticuerpos. ¿Está bien? Y a su vez, la palabra gamma globulina también se usa como sinónimo. No es un sinónimo exacto, pero es un sinónimo también. Entonces, inmunoglobulina, gamma globulina o anticuerpo son secretados por las células plasmáticas o plasmocitos. Bien, perfecto. Eso cuando el plasmocito se forma por activación del linfocito B. Y luego el linfocito B, cuando se activa, bien, cuando se activa el B, se transforma en célula plasmática. En cambio, cuando se activa el linfocito T, se convierte, empieza a dividirse y por sucesivas divisiones se transforma en otros linfocitos T, ¿no? Entonces tengo que los linfocitos T se transforman en linfocitos T CD4, linfocitos T CD8, se transforman en natural killer, las mismas que vimos antes, se transforman en células linfocitos T de memoria. ¿Está bien? Bien.
Entonces tengo que los linfocitos T, cuando se activan, se dividen y se transforman en otros tipos de linfocitos. En cambio, el B, cuando se activa, se divide también, pero se transforma en células plasmáticas. Muy bien. También hay linfocitos B de memoria, o sea que se transforma en célula plasmática, aunque algunos linfocitos B quedan de memoria. O sea que le agrego una flechita más al sistema. La activación implica también fabricar linfocitos T de memoria, linfocitos B de memoria. Bueno, entonces, la respuesta inmunitaria incluye los linfocitos T y los B. Pero hacemos una salvedad. Los linfocitos T actúan directamente sobre el problema que generó la respuesta. En cambio, los linfocitos B tienen emisarios, que son las inmunoglobulinas. Es decir, los B se transforman en células plasmáticas y las células plasmáticas fabrican inmunoglobulinas, que son las que realmente dan las respuestas. E intervienen en la respuesta, perdón, de inmunidad específica. ¿Está bien? De ahí, Profe, sí, entonces, no escuché bien, los linfocitos T actúan directamente sobre lo que causó el problema. Imaginemos que fuera una bacteria, el linfocito T va directamente a actuar sobre la bacteria. En cambio, el linfocito B se transforma en plasmocito y son los anticuerpos fabricados por esos plasmocitos los que van a ir a actuar sobre la bacteria. Pero el linfocito B no. El linfocito B tiene como sus propios misiles. El tipo se sienta, fabrica anticuerpos y ahí se queda. En cambio el B, en cambio el T es como el soldadito. Tiene que ir a trabajar él. Él tiene que ir a poner el cuerpo. En el caso del B no va a poner el cuerpo, manda su armamento, digamos. ¿Está bien? Llamado, no se llama linfocito B en ese caso, se llama ya célula plasmática o plasmocito, pero es la misma historia. Es decir, el B se transforma en ese plasmocito y el plasmocito libera esos anticuerpos. En cambio, estos otros, los T, no, los T tienen que ir ellos a trabajar. Se dividen, se forma un ejército de linfocitos T y salen a trabajar ellos. Ahora, cuando lo que actúa en la inmunidad específica es el sistema linfocito B anticuerpo, como el anticuerpo se disuelve en líquidos, en humores, ¿no? Le hace sangre, le hace líquido intersticial, entonces a la respuesta mediada por esas moléculas que son los anticuerpos disueltas en los humores, le decimos inmunidad humoral. Mientras que cuando hace falta que la célula vaya directamente, el caso del linfocito T, la respuesta es celular. Las respuestas generalmente son mixtas, las respuestas de inmunidad específica. Son tanto humorales como celulares. O sea, las respuestas son múltiples. No es que si se pone en marcha el sistema humoral, no se pone en marcha el sistema celular y viceversa. No, se ponen en marcha los dos. A veces hay más componente de uno que del otro, ¿está bien? Pero generalmente se ponen en marcha los dos. Bueno, entonces ahora vemos la inmunidad humoral y la celular. Ahondamos un poquitito más en los linfocitos de cada tipo. Los B, que actúan por inmunidad humoral, se transforman en plasmocitos, ahí está. Se transforman en plasmocitos y los plasmocitos fabrican anticuerpos o inmunoglobulinas. ¿Está bien? O gamma globulinas. Bien. Esos anticuerpos son proteínas. Como se ve en el dibujo, ¿qué representa el dibujo? Si ustedes ven ese dibujo, ¿qué está representando esa línea roja y esa línea amarilla? ¿Qué creen que representan esas líneas? Ah, sí.
Analizo las líneas amarillas. Están superpuestas porque lógicamente está superpuesto la diapositiva, pero ahí las puedo analizar. Veamos las líneas amarillas y las rojas. ¿Cómo están hechas esas líneas amarillas y rojas? ¿Son líneas continuas o qué pasa con esas líneas? ¿De qué están hechas? Si las miramos bien. Son cadenas de... Cadenadas. ¿Cadenas de qué? de Carbohidratos dice ahí abajo. de proteína. Cadenas de bolitas, vamos a llamarle. Ah, ¿Se ven bolitas? Lo que están viendo. Sí, ¿Se ven sí, las sí. cadenas de bolitas? Sí. Ujú. Yo las estoy viendo perfecto, veo cadenas de bolitas. Sí. Bueno, ¿Se ven? se ven las bolitas. Bueno, esas bolitas cada una es un aminoácido. Ujú. Si esos son cadenas de aminoácidos, Son proteínas. es una proteína. ¿Se entendió? Ujú. Tan fácil Sí. como eso. Son proteínas. Y si analizo bien, ahora voy a analizar otra cosa, son proteínas, y ahora analizo un poquito mejor. Ya sé que son proteínas, ¿por qué? Porque son cadenas de aminoácidos. Todo lo que sea una cadena de aminoácidos es una proteína, no es otra cosa, por definición. ¿Está bien? Por definición, cadena de aminoácidos, proteína. No tengo otra opción más que llamarlo proteína, porque nada, veo que hay bolitas, las bolitas son aminoácidos, cadena de aminoácidos, proteína. No le puedo llamar café con leche porque son proteínas. ¿Está bien? Bueno, Salvo que sea 19 aminoácidos, ¿no? salvo que sean... 19 aminoácidos. No, O porque sea, ahí esto... no es una proteína. Y esto tiene que ser. Ah, acá tiene que haber sí o sí proteínas. Pero no entiendo qué quisiste decir con eso de los 19 aminoácidos y lo quiero aclarar para que no quede en el aire. Son aminoácidos. Son Sí. aminoácidos. Pero una proteína está compuesta mínimamente de 20 aminoácidos, ¿o no? No. No, lo que dice eso de los 20 aminoácidos es que los 20 aminoácidos que consideramos habituales son los que forman la mayoría de las proteínas nuestras. No que todos ellos están en todas las proteínas. No, Hay- no, todos no. Por Todos eso. no. No, Ujú. seguro que no, porque de hecho hay En cantidad. Porque de hecho, hay péptidos que tienen menos de 20 aminoácidos. ¿Y cómo hace para hacer una proteína de 20 aminoácidos si tiene 19? ¿Cómo le ponen los 20? Ujú. Si vos tenés una cadena de 19 aminoácidos, no le podés poner los 20, porque ya no sabe que no van a entrar. Sin embargo, eso es una proteína. Obvio. Hay proteínas Ujú. pequeñas que tienen pocos aminoácidos. O sea que el concepto ese no es Daniel. así. El concepto, pero lo aclaro porque está bien, el concepto no es que los 20 aminoácidos están en todas las proteínas. El concepto No, es no, que los con 20 esos no. 20, Como cantidad mínima para hacer una proteína, así lo había entendido yo. Si son hasta 19, no sé si me pueden ayudar los chicos que estuvimos viendo esto en química, si hay 19 son péptidos, no son... pero es lo mismo, no está bien, no importa, ya entendí lo que me decir, pero no, es lo mismo, sí, está bien, está bien. Le llamamos igual, a los péptidos habitualmente igual le llamamos proteínas Ah, pequeñas. bueno. Es un término, Ah, en todo está caso bien. el péptido lo usamos Como hizo tan hincapié la profe en eso. No, está bien. Para un péptido es un péptido, un dipéptido, está bien. Pero una estructura que tiene 19 aminoácidos, si vos le llamas péptido, proteína, no cambia la situación, porque no cambia la cosa Sí, la intrínseca. esencia Es de lo decir, mismo no, claro, no para el cambia. caso es exactamente igual. Es una alfa hélice, nada. Claro. Listo. Ujú. Igual las proteínas pueden tener alfa hélice y beta plegamiento. Nosotros no nombramos el plegamiento Sí, beta, pero también sí, pueden lo tener vimos. plegamiento beta, pero no importa. Entonces, pero esa estructura primaria, esa secundaria, la tiene con un aminoácido, no, con uno no, con 2 ya empieza a tenerlo, 3, 4, 5, Dos con y de 19 dos. los tiene también. O sea que para el caso no era lo que apuntaba, porque eso es una cuestión que me parece a mí como que, nada, es un punto de corte, pero podrían haber sido 21. Sí, sí, Es lo obvio, o mismo, 300. no Sí. cantaba. Pero bueno, la cuestión es que acá igualmente son más de 20, así que Sí, listo, sí, ya está. ujú. Perfecto, son 20 aminoácidos. Ahora, lo que sí veo es lo siguiente, fíjense, yo sigo esta línea amarilla acá, la sigo, ¿ven esta línea amarilla? Voy por acá, voy todo por acá, sigo por acá, bueno, se me dio vuelta, se me fue, ahí va, sigo por ahí, voy acá, doy la vueltita, se me transforma en roja, pero no importa, sigo, hago el loop, el rulo, sigo por acá, para pa, sigo por acá, por acá, por acá. Y
y me voy por acá así, en realidad, perdón, con esta me llego hasta acá, vamos a hacerla llegar hasta acá, esta que está acá. Y a su vez tengo esta otra que hago así, pipiripi, pipiripa,